Empiezo haciendo una precisión. Yo pedí la palabra antes de la intervención de la senadora Vivian, o sea que no la pedí porque me interesa el tema y no como algún tipo de réplica a ninguna de las afirmaciones que ella hizo. En el Polo este tema nos interesa, es parte, digamos, de nuestros criterios políticos y estatutarios y hay, digamos, hay todo un debate dentro del Polo en torno a este asunto, nos tiene que interesar y nos interesa también a los hombres, no solo a las mujeres. Inclusive dentro del Polo hay discriminación positiva a favor de las mujeres, como de otros sectores discriminados, de los negros o los LGBTI, etcétera, para acceder a los cargos de dirección de nuestro partido. Casualmente incluso este viernes mi oficina promueve una audiencia sobre los derechos de la mujer. Vamos a reunir como una audiencia pública en el Senado a un grupo de mujeres, no del Polo necesariamente, sino mujeres que sepan de estos temas para que den opiniones al respecto. He estado incluso pendiente de esta discusión bien interesante que se está abriendo en relación sobre el tema de la prostitución, ¿no? Si se considera simplemente como un trabajo o como pensamos otros, ahí lo que hay es una situación de maltrato. Más que trabajadoras, pienso yo, como piensan otras muchas personas, las prostitutas son víctimas de un sistema inicuo. O sea, la idea de la prostitución como una cosa glamurosa realmente no existe en la realidad, salvo casos excepcionales. Ahí lo que hay detrás es violencia de todos los tipos, extorsión, chantaje, golpizas, asesinatos, tráfico de drogas, tráfico de blancas y todo tipo de formas espantosas que se aplican fundamentalmente contra las mujeres, entre otras cosas por ser mujeres. La prostitución es un buen ejemplo del maltrato al que han sido sometidas las mujeres pues desde tiempos inmemoriales. Bueno, aquí se han dado cifras de sobra, quienes han intervenido, cifras muy buenas pienso yo todas, que demuestran hasta la saciedad que las condiciones de violencia contra la mujer pues digamos no hay faceta terrible y negativa y repugnante que no esté presente en proporciones inmensas. En ese sentido no voy a extenderme en cifras, pero voy a mencionar dos, ¿no? Digamos el feminicidio, o sea el asesinato de mujeres entre el 2015 y el 2016, o sea el asesinato de mujeres por ser mujeres, o sea la asesinan es por ser mujeres, ese es el feminicidio, creció 22%, que es una barbaridad como fenómeno, digamos, digno de analizar. O esta otra cifra que es elocuente también, en el 2016 hubo violencia sexual contra las mujeres, un caso cada 28 minutos en Colombia, un caso cada 28 minutos, y la mayoría de esas mujeres entre 10 años y 13 años, o sea, además se le suma el horror del maltrato infantil. Pero bueno, cifras hay de sobra y ahí nos ponemos todos de acuerdo, estamos ante una situación que debería repugnarle a la sociedad colombiana, una de las peores de América. Además, este fenómeno se presenta en general en el mundo entero, pero la situación de Colombia es particularmente negativa. ¿Dónde se empieza a poner, digamos, interesante o más interesante el fenómeno, además de denunciarlo? Bueno, ¿y cuáles son las causas? ¿De dónde salió eso? ¿Es una condición genética de los hombres que maltratemos a las mujeres? Ese es, digamos, en buena medida el debate que hay que establecer. ¿O esto tiene causas sociales, tiene causas políticas? ¿Y cuáles son las causas? Para ver cómo se remedian, porque si no se cambian las causas de los fenómenos no cambian. Entonces voy a decir una primera causa. En Colombia el maltrato a las mujeres, la discriminación de las mujeres ha sido desde hace muchísimo tiempo una política de Estado. Les voy a dar fechas de cómo se movieron los derechos de las mujeres para que veamos cómo ha sido de atroz la persecución legal o el maltrato legal a las mujeres. Eso ha cambiado hoy fundamentalmente, pero miren las fechas. Apenas en 1932 las mujeres pudieron administrar, por ejemplo, los bienes que heredaban de sus padres. Antes tenían que administrarlos sus esposos, una forma detestable de discriminación. En 1936 se autorizó a la mujer para desempeñar cargos públicos, antes no podían, pero se les siguió negando la ciudadanía. A esa fecha todavía las mujeres no podían ser ciudadanos. En 1945 se les entregó el derecho a la ciudadanía, pero se les siguió manteniendo la prohibición de votar, no podían votar, no tenían derecho a votar
todavía en esa fecha. El derecho al voto en la práctica apenas lo van a tener cuando el plebiscito del 57. En 1976, eso es como un chiste, se estableció el divorcio, pero para el matrimonio civil, en un país donde lo que había eran matrimonios católicos. Es que el lerdo con el que se han movido con quienes han gobernado a Colombia en relación con los derechos de la mujer, los derechos más elementales, sería cómico si no fuera tan desastroso y tuviera tanto que ver con el maltrato a la mujer, porque es que el maltrato a la mujer ha sido un aspecto de la Constitución y de las leyes de Colombia. Apenas en 1980 desapareció la pena de muerte, que estaba en la ley, en el Código Penal. Apenas en 1980 desapareció la pena de muerte para la esposa infiel. El famoso cuento de la ira y el intenso dolor mediante el cual un marido cornudo podía asesinar a su mujer y salía automáticamente libre. 1980. Luego, la política del Estado colombiano, de quienes nos han gobernado a Colombia, ha sido una política de maltrato y discriminación a la mujer, y me estoy refiriendo solo a los aspectos legales, para no hablar del terreno de las costumbres, de quienes nos criamos con los cuentos que nos echaban diciendo que las mujeres eran animales de pelo largo y corta inteligencia. Esa es la vida que hemos tenido que padecer. Y yo les hago esta anotación, señor presidente, yo soy de los que creo que la sociedad de la gente piensa, por norma piensa, como piensan sus dirigentes, como piensan las clases sociales que las gobiernan, y en ese sentido hago una responsabilidad en relación con quienes han gobernado a Colombia. Entonces, este es un fenómeno. El otro hecho que se puede mostrar hasta la saciedad es que toda esta discriminación de la mujer, que viene desde tiempos inmemoriales, tiene una base material objetiva, que es la condición, digamos, de dependencia económica de las mujeres de los hombres, de las mujeres en relación con los hombres. Este es un punto súper clave, que si no se tiene en cuenta va a ser muy difícil resolver el asunto. Y hoy todavía en Colombia, a pesar de los cambios legales, el maltrato económico a las mujeres es facilísimo demostrar. El tiempo no me da, pero todas las estadísticas dicen que el desempleo es mayor entre las mujeres, que no es verdad que en el caso de muchas mujeres haya salario igual por trabajo igual. Es más, se inventaron los trabajos que dizque típicamente femeninos para poder pagarles menos. Son cosas que están establecidas en la literatura. Y el libre comercio, el neoliberalismo, ha empeorado las condiciones laborales de las mujeres en materia gravísima. Y como las mujeres en esta sociedad machista suelen ser las responsables de los niños, todo lo que tenga que ver con el desastre de salud, de educación, etcétera, es un problema que cae sobre los niños. Pero no nos sorprendamos que esto sea así, señor presidente, porque si le quitamos una buena dosis de fariseísmo a todas estas cosas, digamos que aquí no solo se maltrata a las mujeres por ser mujeres, se maltrata a los negros por ser negros, se maltrata a los indígenas por ser indígenas, se maltrata a los niños por ser niños y a los ancianos por ser ancianos. Esta es una sociedad maltratadora de todos los débiles, en un mundo también maltratador de todos los débiles, porque al final la globalización no es otra cosa que el derecho del más fuerte de golpear y maltratar a los más débiles, no solo en las relaciones individuales, sino en las relaciones nacionales, en las relaciones entre los países. Y por eso es que las cosas no se corrigen con el ritmo que se deberían corregir, porque por último, digamos esto, también como una manifestación del machismo, la impunidad es escandalosa. O sea, lo han mencionado hoy aquí, aun cuando existen normas que supuestamente protegen especialmente a las mujeres, lo cierto es que la norma, porque la justicia también... Con el mayor gusto, senador, tiene la palabra. 5 minutos. Las normas y la aplicación de las normas legales también están poseídas, digamos, por este horror del machismo que controla en muy buena medida a toda la sociedad. Y por eso una cosa que sería elemental ni siquiera se hace, y que yo haría en mi gobierno, y no es una cosa, digamos, demasiado compleja. Nunca, ningún gobierno en la historia de Colombia ha promovido una campaña sistemática con todo el poder del Estado, nacional, departamental, municipal, en las instituciones educativas y en todas partes, en contra de la discriminación.
No solo la discriminación contra las mujeres, sino las demás formas de discriminación que ya mencioné, porque no nos hagamos ilusiones, y particularmente se lo digo a las mujeres y a las que luchan con toda justicia y con todo nuestro respaldo por cambiar las cosas. No es posible soñar con un mundo que discrimine menos a las mujeres, si ese mundo tolera que se discrimine a los negros, que se discrimine a los niños, a los ancianos, a los indígenas, a los LGBTIs. Una sociedad como esta es una sociedad enferma, es una sociedad de discriminadores, y la lucha que habrá que librar tiene que ver con modificaciones, digamos, materiales, mencionémoslas así, que tiene que ver con las condiciones laborales, de trabajo, de derechos ciudadanos, etcétera, etcétera, pero también tiene que ver con una lucha en el terreno de la cultura descomunal, porque es evidente que en el terreno de la cultura estamos supremamente mal, aun cuando las mujeres ya hayan ganado los inmensos avances que han ganado en la legislación. Muchas gracias, señor presidente.